Arranca el primer panel del día. Lo va a estar dirigiendo Leandro Domínguez. Él es experto en AI, es Machine Learning Engineer, es graduado de Ingeniería en Informática, en Computación, perdón, del UDELAR y está actualmente haciendo una maestría en Ciencia de Datos y Aprendizaje Automático. ¿Todo bien? Bien. Perfecto. Buenísimo. El panel va a tratar sobre los desafíos de la puesta en producción de sistemas de inteligencia artificial. Y sin más, ya te paso la palabra. Por favor, gracias. Vale. Bueno, gracias Franz, gracias a todos y todas por venir acá y a la organización también por la confianza, por estar acá. Bien, entonces la idea de este panel, como decía Franz, es básicamente hablar un poco de qué sería ese paso, esos pasos que hay que dar, ¿no? Nosotros, muchos de ustedes, yo incluido, supongo muchos de nosotros, estamos acostumbrados a trabajar en software, particularmente en Machine Learning, inteligencia artificial, y bueno, entrenar modelos, programar pipelines, y todo lo que tiene que ver con eso, sobre todo hacer muchos experimentos, muchas notebooks, me imagino que andan por la vuelta. El tema es que, bueno, una vez que tenemos ese POC, ¿cuándo sabemos que eso está listo para pasar a un sistema productivo? ¿Qué cosas son las que tenemos que tener en cuenta? Y bueno, me pareció súper interesante traer acá justo un paper que andaba por la vuelta del MIT que decía, con toda esta fiebre del Gen AI, que que el 95% de todas estas POCs mueren antes de llegar a producción o incluso llegan a producción y fallan ahí. Y bueno, la idea es hablar un poco de esto, discutir un poco de esto, junto con ellos, que ya los voy a presentar. Y bueno, claramente agradecer a estas tres empresas que están acá presentes, Blend, Sanidata y SmartLabs, que sin ellas y sin ninguna de las otras que están sponsoreando acá, podría ser posible este evento. Hay básicamente 4 ejes. Primero es hablar un poco más genérico de cómo es este salto a producción, digamos, de una prueba de concepto a un producto. Después ver obstáculos técnicos, algunas recomendaciones que tienen ellos, que tienen bastante experiencia, una vasta experiencia. Después un tercer bloquecito que vamos a hablar de lo que es, bueno, cómo trabajar con las expectativas de los clientes o de a quién le estemos haciendo un producto, ¿no? Hay mucho hype, como sabrán, y a veces, bueno, hay un tramo bastante grande en lo que un cliente viene y pide con lo que se termina entregando después, o capaz que, bueno, básicamente hay gente que asume, bueno, que va a ser mágico el producto y después, bueno, hay un montón de problemas técnicos, hay un montón de trabas técnicas también, que está bueno como setear expectativas desde un comienzo, como para que estemos todos en la misma página. Y después, por último, vamos a hablar un poquito sobre contrastar y comparar algunos tipos de modelos, principalmente que modelos más tradicionales contra los modelos agénticos, y ver, bueno, efectivamente si les parece que son cosas muy similares, si alguno está más maduro que otro para llegar a producción, y si hay algún otro desafío que tenemos que tener en cuenta para eso. Entonces, sin más preámbulo, voy a pasar a presentar a nuestros panelistas. Primero, entonces, acá a mi derecha tengo a Marco Soto, que es Machine Learning Manager y PhD Researcher por la Universidad de Loyola. Y es Machine Learning Engineer en SmartLabs. SmartLabs es un estudio boutique de desarrollo de productos que crea software innovador junto a startups y empresas desde 2012. Después sigue Santiago Carrera. Santiago Carrera es ingeniero en telemática por la UEM, tiene una especialización en sistemas de información en la UDELAR y tiene un máster en Master of Science Analytics del Georgia Institute of Technology y es CTO en Sanidata, que es una consultora que impulsa proyectos de datos e inteligencia artificial en empresas utilizando Databricks.
Y por último tenemos a Nicolás Sosa, es ingeniero en telemática también por la UM y tiene un MBA en el IEM. Y es Associate Director en Blend y ha estado haciendo el rol de AI Solutions Architect ahí en Blend. Y bueno, Blend es un proveedor de servicios de IA y ciencia de datos que colabora con empresas para combinar tecnología, estrategia y personas con el fin de generar impacto significativo. Empecemos entonces. Tengo acá un montón de trencitos, así que van a ver. Bueno, como les decía, entonces, muchos de los proyectos de IA quedan ahí por el camino. Y me gustaría entonces empezar a consultarles si les parece que hay alguna diferencia entre esos proyectos que quedan por el camino y los que llegan a producción. Si hay alguna recomendación que ustedes tienen, alguna experiencia en cuáles son los que fallan efectivamente, si hay cosas que desde un principio podemos saber, este proyecto va a estar complicado, o que me cuenten un poco su experiencia en esto. Cualquiera puede ir arrancando. Dale, adelante, Marcos. Hola, Leandro. Bueno, ahí creo que se escucha bien, ¿no? ¿Se escucha? ¿Escucha? Vamos. Bueno, gracias. Marcos acá. La verdad que me parece re interesante el inicio del tema. La agenda parece larga. Vamos a tratar que no sea tan larga. Y sí, creo que hay una parte que empieza a distinguir entre las pruebas de concepto que pueden tener un potencial para salir a producción, desde incluso su concepción. O sea, si nos centramos un poco en el hype, en lo que viene sucediendo ahora de AI y modelos, y quiero hacer una aplicación rápida, quiero salir al mercado, algo que por ahí yo siento en mis años de experiencia, que hay un nuevo estándar de velocidad que está impulsando como que las empresas tengan necesidades de lograr valor rápido y poder salir a vender. Entonces muchas veces la idea es buena, pero tienen una urgencia de generar un recurso rápido y por hacerlo rápido no usan las prácticas o buenas prácticas de ingeniería de software, que al final del día son las que te van a garantizar poder ir paso a paso iterando y convertir una idea, que puede ser un borrador en un papel, que vaya evolucionando a un sistema productivizable. Muchas de estas pruebas de concepto que fracasan, para mí, si se les diera la oportunidad de fundarle pilares más de las técnicas de MLOps, llamémosle, termina siendo algo que capaz que sí escala, pero bueno, el pilar fundamental es cuando yo le voy a decir a un cliente que esto está listo, ¿cómo le garantizo que eso está listo para pasar a prod? Y muchas veces si en la POC se hizo algo rápido, que corrió en un notebook, que corrió en un recurso del cual yo no tengo una trazabilidad, una buena observabilidad. Y en esto, como siempre sabemos, el tiempo es finito, entonces capaz que en la POC no vas a poner el framework fundacional más robusto y más conciso, pero sí, si vos tenés una buena idea inicial de cómo registrar lo que está haciendo tu producto, va a ser más fácil cuando te enfrentás a decir, bueno, lo vamos a pasar a producción. Ok, yo creo que funciona bien y ese yo creo es muy peligroso. Entonces hay que sustentarlo con valores. El famoso data driven que nos ha traído desde que empezó a tomar valor el Big Data hace muchos años atrás, es el que te va a garantizar de decir, yo corrí este dataset, tuve estos resultados, y cuando mi cliente va a decir, bueno, yo lo quiero probar ahora, y él empieza a probarlo, yo puedo también observar cómo lo está probando, cómo lo está usando y cómo darle valor, porque al final del día una prueba de concepto nunca va a cubrir todos los casos, nunca va a resolver todos los problemas, pero sí tiene mucho potencial, si lo planteamos bien en su origen, de ir creciendo y convertirse en un producto que se va refinando con el tiempo. No sé, chicos, ¿qué opinan? Sí, yo voy a seguir un poco en la línea de Marcos. También un poco hablar un poco del concepto, ¿a qué le llamamos un POC, un POC, un POC? Un POC puede ser desde un proyecto de 2 semanas que corre en una máquina local de un desarrollador para mostrar al cliente, o un proyecto de 3 meses implantando en infraestructura del cliente o en la nube, disponibilizando, pero sin llegar a cero producción.
tratando de cubrir todo ese espectro de lo que podemos llamar un POC, yo he visto en mi experiencia las razones por las que estos POC no llegan al cliente final a usarse en producción. Muchas veces han sido capaz que problemas de falta de alineamiento entre ingeniería, producto y el negocio. Pero sacando eso de la ecuación, para no irnos mucho de tema, asumiendo que eso está alineado, me parece que a veces los proyectos, los POCs que no llegan a producción, porque, como decía Marcos, bueno, el cliente dice, no anda, es mi palabra contra la del cliente. En mi experiencia pasa muchas veces porque las hipótesis con las que hicimos el POC eran incorrectas. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces en AI, Machine Learning, partimos de datos, de un dataset con el cual trabajamos y hacemos este POC. Nosotros muchas veces como ingenieros asumimos que ese dataset es el correcto, representa la realidad. Hacemos nuestro desarrollo, nos anda bárbaro, se lo damos al cliente, el cliente no le anda ni para atrás. Porque el cliente, lo que me ha pasado en experiencia, es que agarra datos totalmente distintos, con otras características, mucho más sucios. Y claro, nuestra solución estaba pensada para otras hipótesis. Entonces, creo un punto clave ahí es nosotros también como ingenieros tenemos que cuestionar muchas veces cuáles son nuestras hipótesis de trabajo para, por más que no sea a veces nuestra responsabilidad definirlas, pero bueno, hay que ir un poco más y asegurarnos de que las hipótesis con las que empezamos a desarrollar el POC sean representativas de lo que va a ser después este sistema en producción. Es como, saliendo del esquema de ingeniería, hacer una encuesta y preguntarle solo a mis vecinos. Tengo que preguntarle una muestra representativa. Bueno, creo que paralelismo con los datos que yo tengo que trabajar en mi POC es ese, tengo que trabajar con datos representativos de lo que va a ser el mundo real. Concuerdo. Tal vez 2 recomendaciones más tácticas, si se quieren. Medir bien los resultados. Y nosotros a veces como ingenieros e ingenieras, ML practitioners, tendemos a intentar medir lo fácil, que son tal vez las cosas más operativas del modelo y del dataset de evaluación. Lo difícil en realidad es vincularlo a las métricas de negocio, que son las que al final del día te van a llevar ese modelo a producción. Entonces, invertir ese esfuerzo en, ok, desplegué este modelo de recomendación, están subiendo las ventas, están recomendando productos distintos, se subió el CPM. O sea, llevarlo a eso va a ser más tangible, te va a aumentar las chances de poder hacer el despliegue. Y tal vez la segunda recomendación más táctica es, no siempre es posible, pero sí es posible, tener un mecanismo de hacer un despliegue progresivo, ¿sí? O sea, tener grupo de control, A/B testing, poder hacer un despliegue de un nuevo modelo, 10% de los usuarios o 10% de las consultas. Creo que eso también, acompañado de las métricas, entonces vos podés decir, ok, este nuevo modelo tiene mejores métricas que el que tengo antes o que el proceso que existe antes. Podés ir convenciendo a que te larguen las llaves a llevar ese modelo a producción. Ahí va, me parece buenísimo esto que traen. Por ahí fueron saliendo algunas cosas que me parece que está bueno como traer ahí, ¿no? Varios de ustedes, de lo que se desprende ahí, que vamos a ver un poquito más adelante de eso, es que hay como una cierta diferencia entre lo que es el software tradicional, digamos, y bueno, desarrollo de productos de Machine Learning. Pero hablemos un poquito más tarde de eso. Comentan ustedes también, recién estabas comentando vos, Sebastián, sobre bueno, un montón de cosas que tenemos por la vuelta, como son los modelos, datasets. ¿Qué pasa con todo esto? Cuando empezamos a acercarnos más a un entorno productivo, ahí empiezan a surgir un montón de dificultades nuevas, capaz que en nuestro entorno de desarrollo no existían, ¿no? El tamaño de los datasets empieza a crecer, el tamaño de los modelos capaz que no eran tan chicos como pensábamos para tener en una infraestructura adecuada. Necesitamos que esos modelos contesten con cierta latencia. Y bueno, esto también se me ocurren versionados de datasets. A medida que nosotros vamos recolectando información, vamos a tener nuevos datos que van a estar sesgados por lo que los usuarios interactúan con esos modelos. Ahora me gustaría preguntarles un poco
si hay algunas técnicas, herramientas o cualquier cosa que ustedes desde su experiencia nos puedan decir, mirá, nosotros tenemos estas herramientas que nunca fallan para hacer este tipo de cosas, nos gusta organizar nuestros datos de distinta forma o cosas por el estilo, que nos ayuden a llegar de forma exitosa a estos modelos en producción. Bien, sí, perdón. Si bien la receta de cocina mágica para mí no existe, creo que la respuesta corta a esa pregunta sería una buena metodología de trabajo que te permita sistemáticamente encauzar ciertas necesidades. Por ejemplo, cuando hablamos del típico caso de uso de un chatbot, a mí me gusta muchas veces pensar con el experto de negocio, el cliente, cuáles van a ser sus casos de uso y desde los casos de uso empezar a desprender la metodología de trabajo en términos de cómo vamos a necesitar construir un framework, así sea ad hoc o así sea usando herramientas típicas. A mí me gusta usar mucho herramientas open source, pero tener esa metodología sistemática no solo en la definición de los casos de uso, que me va a permitir definir una base de conocimiento, un golden dataset como usan en algunas bibliografías, para poder establecer cuál va a ser tu estrategia, patrón, placeholder para después evaluar tus modelos, sino que de ahí también se va a desprender una metodología de cómo va a ser tu sistema de prompts, que muchas veces se ve en una tendencia a las POC de hacer prompts hardcodeados y medio que es la receta para el desastre. Entonces nosotros siempre tratamos de partir de una metodología de decir, bueno, tenemos que tener una metodología que nos permita sistemáticamente probar cosas, evolucionarlas, etiquetarlas, taguearlas. Ya con los modelos tradicionales de Machine Learning era un poco más ingenieril el proceso, y con los modelos de lenguaje ha pasado que tiene una componente con una variabilidad alta, no hacemos sistemas tan deterministas, si bien hay algunos casos de agentes que se tratan de hacer bastante deterministas, pero nosotros con la metodología, sabiendo eso, podemos decir, bueno, el patrón de desarrollo va a seguir casos de uso para que después podamos incrementalmente ir mejorando. Los patrones de desarrollo de los prompts van a tener que tener una estructura de versionado que nos permita fácilmente hacer un fallback cuando alguien cometió un error, probarlos. Hay veces que también una componente muy importante que nos pasa es que ya los modelos son de una empresa de terceros. Es menos común donde teníamos el hosteado un modelo como cualquier sistema de predicción. Entonces tenés que tener en cuenta cómo se va a usar eficientemente esa llamada a la API del tercero, qué modelo voy a usar, cuándo lo voy a usar, cómo lo voy a usar y cómo lo voy a escalar. Porque yo puedo escalar mi aplicación interna, pero si dependo de un tercero, tengo que tener una estrategia que me permita qué pasa cuando él falle, cuando él no esté disponible. Entonces, son pequeños puntos de una receta de cocina al final del día, pero que no es tan taxativa como decir siempre uso la herramienta 1, 2, 3, construyo tal dataset, hago esto, porque estamos en un momento, el año 2025, dicen el año de los agentes, donde un patrón fundamental es la autonomía que se les busca dar, y con la autonomía es bastante difícil pensar en sistemas deterministas. Pero sí la estrategia para mí es fundamental, y además te permite acercarte a otros equipos interdisciplinarios. ¿Qué pasa si yo tengo un buen sistema de gestión de prompts? Puedo participar capaz que el experto en el producto que no sabe de prácticas de código, pero usa un sistema al que accede, ve el prompt, lo edita, lo corrige o me ayuda con la base de conocimientos, nos ayuda a nivel negocio y el producto se empieza a refinar. Pero bueno, para mí es fundamental esto, metodologías de trabajo que nos permitan, y después hay muchas herramientas típicas que sí están de la mano, como todos conocemos, LangChain, Llama Index, estrategias o sea, sistemas de observabilidad como LangFuse, LangSmith, etcétera, etcétera. Bien, yo voy a seguir un poco también otra mirada, otra dimensión para seguir este punto. Una vez que tenemos este POC aceptado, el siguiente paso para pasar a la producción, uno de los puntos más críticos es la infraestructura. Entonces, una cosa que a mí siempre me gusta hacer en el desarrollo de los proyectos
es empezar la infraestructura desde el día cero y no ver como que una vez que termino como la lógica de mi aplicación, bueno, después veo la infraestructura. Creo que hasta pueden ir bastante en paralelo. Entonces, entender cuáles son los requerimientos de infraestructura, cuánta carga tengo que soportar en mi sistema, si tiene que ser multiregión, todas esas cosas yo lo puedo hacer aunque no tenga la aplicación lista muchas veces. Mismo hasta la podría hacer antes del POC. Yo puedo simular condiciones. La infraestructura al final del día no le importa qué estoy haciendo, tiene que escalar, responder, ser estable. Entonces, a mí me gusta que eso no quede mucho para el final, porque cuando lo dejas muy para el final en tu proyecto, el testear la infraestructura, pruebas de carga, aparecen problemas y cuando aparezcan los problemas me gusta que aparezcan al principio del tiempo. Entonces, en pasar a producción, creo que empezar a mí en paralelo con la infraestructura me parece muy importante y tener en cuenta todos los puntos de integración que va a tener mi sistema en producción. Vos hablabas, mis modelos son de terceros. Bueno, perfecto. Todo lo que sea integración, empezar a testearlo y a sacarse los issues, porque van a aparecer problemas, porque por más que coordinemos y pongamos en papel todas las interfaces, cosas van a cambiar, y adelantar lo más en el tiempo que se pueda todas esas cosas que no dependen tanto de uno, y para asegurarse de que cuando las cosas pasen y tengamos tiempo de poder atajarlas. Entonces a mí me gusta siempre hacer pruebas de carga aunque no tenga la aplicación lista. Y ya me olvidé capaz de ese problema y después sí me puedo centrar únicamente en que capaz que en el POC hicimos, fue exitoso y ya habíamos acordado que iba a ser bueno en el 50% de los test cases, de los escenarios, porque bueno, después, o 80%, porque atajar el último 20 o 10% de casos que quiero resolver con éxito, generalmente me lleva el doble o triple de esfuerzo. Así que. Concuerdo. Sobre todo esas cosas que se pueden anticipar, está bueno anticiparlas. Lo que pasa a veces, llevándolo al universo de las POC de vuelta, sí, hoy se tiende a vender o a generar proyectos muy cortos, lo veníamos hablando justo antes, te piden cosas en 6 semanas, 8 semanas, 10 semanas, y todo esto es infraestructura que puede que los clientes no tengan hoy en día. Te puede venir una empresa que quiere implementar IA o algún modelo de Machine Learning más tradicional, o sea, no importa el caso, pero si no tiene ya esta plataforma armada, es imposible que sea parte de la POC. Entonces eso es un gran desafío de decir, ok, mira, la POC tal vez fue exitosa en los ojos, pero produccionalizárselo, mira, son 6 meses más. Es un choque muy fuerte a veces, entonces setear las expectativas es importante. Y bueno, para sumarnos más a algo más táctico, digo, okay, cambiar de ambiente, ¿no? Llevar de una POC o un ambiente de test a liberar algo en producción, creo que ahí lo importante es detectar cosas que están fuera del control, fuera de lo que vos podés simular, tal vez. Por ejemplo, la prueba de carga es algo que sí se puede hacer, entonces se puede anticipar, pero imagínate que tiene un sistema de detección de fraude por compras con tarjeta de crédito. Si vos no estás, vuelvo a las métricas, ¿no? Si vos no estás monitoreando constantemente esas métricas de negocio, cuánto es el porcentaje de transacciones fraudulentas que estoy detectando, vos podés tener al otro lado agentes maliciosos que están aprendiendo tus propias reglas que implantaste para prevenir ese fraude. Entonces tenés que estar. Eso es algo que es muy difícil de simular desde un ambiente de testing. Entonces, por eso es tan importante el tema de las métricas, para saber cuándo tengo que reentrenar, cuándo tengo que hacer un ajuste. Y eso es muy. Depende del negocio, ¿no? Hay que estar ahí, hay que conocer la industria. Es difícil dar una recomendación genérica, pero traten de detectar las cosas que no pueden controlar en un ambiente de producción y hagan foco ahí. Buenísimo. Sí, claro, no es buena idea en esos casos que decías, detección de fraude, dejar correr para tener ejemplos de fraude, por lo general no es una buena idea. O es una costosa idea. O es una costosa idea. Bien, retomando un poco esto que decías, Santiago, sobre las expectativas con los clientes. Quería hacer un poquito de hincapié ahí, ¿no? Esto de que traía que hay mucho hype con un montón de herramientas y de modelos. En particular, ahora está mucho en el GenAI. Me gustaría saber ustedes cómo hacen para manejar esas expectativas con el cliente y desde un momento decir eso que decías, che, mira, bueno, esta POC es en un ambiente controlado, tiene un cierto precio,
Pero bueno, si nosotros queremos escalar esto, va a tener un precio bastante más grande, vamos a tener que controlar un cierto volumen de datos, etc. Y algo que me gustaría hacer un poquito acá de hincapié es, hablábamos hace un ratito, ¿no? Si hay alguna diferencia, si ustedes consideran que hay alguna diferencia entre lo que es el software tradicional en este manejo de expectativas, digamos, con la inteligencia artificial, el machine learning. No sé si ahí, Santiago, querés. Perfecto, sí. Sobre el manejo de expectativas, si se quiere, me gusta resaltar, ¿no? Depende del tipo de empresa que uno está. Yo, por ejemplo, estoy en una consultora, entonces tratás con muchas industrias distintas. Nadie es más experto en ese negocio que ellos o ellas, esas personas, ¿no? Entonces, creo que es muy importante invitarlos desde el día 1 al proceso y que se sumen, que vayan viendo y que sean parte de ese feedback. No solamente que te den los requerimientos, que te den las reglas, más o menos algunos casos que andan en que no, sino que estén todo el tiempo viendo qué ajustes hay que hacer. Y también es muy importante acotar el alcance. O sea, que no de pique no tratar de prometer que va a resolver todo, sino muy importante para una POC, me recomendaría que traten de hacer el alcance lo más pequeño posible en lo que es el problema del negocio. ¿Sí? O sea, sí podemos hablar de latencia y de despliegue. O sea, esa parte tal vez está un poco más resuelta en el sentido que los cloud providers tienen un montón de servicios que ya te resuelven eso, distinto si lo quieres hacer on-premise y con open source, pero bueno, creo que nada, invitarlos al proceso, que sean parte y hacerlo lo más acotado posible. Esa sería mi recomendación. Sobre qué diferencias hay con el desarrollo de software tradicional, en realidad yo diría que comparten un montón de cosas. O sea, no regalaría nada de lo que tiene el software tradicional. Creo que se suman desafíos desafíos adicionales, que es desafíos de validación. Digo, ¿cómo detectas cambios, que algo está bien? Hoy está sonando mucho la parte de GenAI y LLMs, imagino que todos han probado, pero bueno, a veces no se incluye la parte tal vez más hard de evaluación, una evaluación consistente, metódica. Ahí es donde es importante incluir al negocio. Necesitas que, por ejemplo, o sea, un ejemplo podría ser que les den, si fuese un chatbot o si fuese una pipeline que usa un LLM como parte de la API, que les den un dataset curado de lo que es, esto está bien, esto está mal. Esto no es tan común, pero hay que pedirles. Esa es la forma de evaluarlo. No va a ser algo anecdótico que te muestra un par de ejemplos y eso está ok. O sea, esa no va a llevar a producción un proceso. Sí, justo afuera estábamos charlando y yo les contaba que hace poco me pasó que en un proyecto... La mitad del panel ya ocurrió afuera, como podrán ver. Sí, me pasó que en el cliente que estamos trabajando, para el que estamos trabajando ahora, estamos implementando una solución de GenAI con varios agentes y había mucha discusión sobre si lo que teníamos que hacer con un agente era viable, no era viable, iba a tener buenos resultados. Y un día de mañana nos mandan un ejemplo y nuestra contraparte técnica del otro lado nos dice, no, nuestro jefe, todos los ingenieros acá del cliente, anoche vibecodeó un poco y dice que anda. Y nosotros tenemos que... bueno, a ver, ahí tenés que empezar a encarar un poco más y empezás a ver que agarró un archivo de prueba que era chiquito, con pocos datos, y claro, le anduvo bastante bien. Entonces, capaz que nosotros lo que hicimos fue mostrarle los datos reales con los que trabajamos y explicarle y mostrarle de que eso no se hace en una noche. Y no hay receta, hay mucho hype. Ahora creo que pasa esto como con herramientas de vibe coding y la LLM, que interactúas en lenguaje natural, gente técnica o no tan técnica, la brecha se cerró muchísimo. Entonces, nosotros, vos que estás en la trinchera, entendés que todavía dejar esto andando, que sea estable, que sea reliable, no se hace de un día para otro. Y bueno, hay que ir con ejemplos, hay que mostrarle que las cosas, que el universo de datos con el que trabajás es distinto. Y bueno, hay que hablar con el cliente y mostrarle esos casos para y ahí tener ese ida de vuelta, que sí, en mi experiencia hay que tenerlo, te saca un poco de tiempo, pero bueno, la realidad capaz que nos toca vivir ahora.
Tal cual, es como hablábamos en el panel de afuera. Y sí, en términos de expectativa, yo creo que igual el cliente de Machine Learning tradicional, como dijo Santiago, igual los elementos están muy en común, tenés tecnologías muy similares, pero como que el cliente que viene a pedir un producto de Machine Learning tradicional, creo que tiene un poco más de noción, además de que es experto en sus datos, de que por ahí no es inmediato el resultado que va a haber, y la contracara de GenAI que está generando un poquito, una frase que leí por ahí que era el espejismo del prototipo, que se viene dando mucho de herramientas bytecodeadas y creo que un poco la tarea que nos toca muy seguido como consultores es tratar de asesorarlo y decirle, mirá, la herramienta capaz que vos hiciste bytecodeada te sirve para entender si tu idea tiene potencial, pero como eso lo bajamos a tierra. Por ejemplo, un ejemplo que a veces doy cuando tengo esas charlas de el típico agente RAG, en donde cualquiera casi que puede usar un servicio sencillo para subir un montón de PDFs y después hacerle preguntas, pero yo le digo, ¿qué pasa si yo tengo un caso de uso muy sencillo donde quiero hacer un asistente que me pueda responder preguntas de una base de datos de cómo se reparan ciertos productos técnicos, llamémosle motores de auto? La base de datos que tengo de PDF es un montón de PDFs por cada modelo de auto, y seguramente la instrucción de cómo reparar alguna parte, no sé, de inyección o alguna parte puntual, se empiece a aparecer semánticamente a través de los documentos. Entonces, ¿cuál va a ser el riesgo de si simplemente yo tiré una bolsa de PDFs y los generé? ¿Cuál va a ser el riesgo de que le empiece a dar instrucciones por traer un top K valores que se parecen semánticamente, que me empiece a asesorar de un auto que no era el que tengo? Es muy común que en un prototipo rápido bytecodeado empiecen a cometer esos errores y como más o menos se parezca, porque tiene 4 ruedas, es un auto, pero justamente podemos cometer un error fuerte. Y ni hablar si ese ejemplo lo llevamos a la medicina, o lo llevamos a privacidad de datos, o lo llevamos a la industria del banking, como hablábamos más temprano. Entonces, justamente donde nos toca, como consultores, tener muchas conversaciones que a veces son largas, que tenemos que fundar con ejemplos, en la cual cuando logramos que la persona del cliente se siente con nosotros, digamos, en la trinchera, es donde mejores resultados veo y avanzan mejores los proyectos. Si me robo 30 segundos más. Adelante, tenemos tiempo. Hay una cosita más con la comparación con el desarrollo tradicional, es que creo que es un poquito menos predecible el outcome en un proyecto de ML o de ML tradicional o AI. No es por... ni ahí estoy diciendo que es fácil o más sencillo. Simplemente un poquito, creo que la industria está un poco más madura, es un poco más predecible. ¿Cuánto va a demorar hacer una API? ¿Cuánto va a ser un frontend o un cierto tipo de aplicación mobile? O sea, sabés que entre todo va a ser posible y lo vas a terminar. Un proyecto ML o de AI puede no llevar a ningún lado, porque no tenés los datos, porque no están los patrones, porque la estadística no cierra. Y eso creo que es algo, un puntito también que es distinto de los proyectos tradicionales y de este rubro tan interesante que estamos. ¿Y qué hacemos en ese caso? Llegamos a una POC en la cual el cliente le decimos, che, esto no funciona, no tenemos los datos como queremos, no tenemos... Bueno, muchas veces son los datos, ¿sí? No tenés los datos correctos. A menos que te estén pidiendo un problema imposible, que no creo, o al menos puede pasar, pero digo, se puede bajar a tierra invitando a otros expertos que compartan sus experiencias y se pongan a tiro, digamos. Pero al menos en mi experiencia muchas veces es que no están los datos y de vuelta en lo que es las POCs, tal vez son empresas o clientes, proyectos, equipos que no están en un nivel de madurez que recaban esos datos, que tienen un histórico, que tienen los feeds correctos, limpios. Te surgen otros problemas, pero bueno, yo al menos lo llevaría por ahí. Bárbaro, buenísimo. Buenísimo no, pero gracias por la respuesta. Pero son los datos del paper con el que arrancaste. Exacto. Bien, moviéndonos un poquito más y para subirnos a esta ola del hype, les propongo hablar un poquito de agentes y bueno, y
les voy a contar algo. Al principio la formulación de esta pregunta era bastante más cerrada y era hablar sobre si los agentes estaban listos para salir a producción o no. Y tuve que cambiarla porque mi respuesta iba a ser que no y nos íbamos a quedar con los brazos cruzados. Pero sabemos que un montón de gente y un montón de agentes están ya productivos, así que no es tan así como yo digo, obviamente. Me gustaría hablar un poquito entonces. Ahí te hago una pregunta, Leandro. Sí. ¿Que algo esté productivo indica que está listo para estar en producción? Bueno, tuve la suerte de poder probar el Atlas GPT, de ChatGPT, y puedo decirte que no. Es un buen ejemplo. Que está productivo y no está listo para estar productivo. Para los que no saben, es un chat agéntico que hace cosas y en el cual si encuentra un prompt malicioso por una página, expone información. O sea, es posible hacer prompt injections simplemente con HTML. Ahí mandar lo que quieras. Bien, metiéndonos, primero quería preguntarle si tuvieron la oportunidad de trabajar con agentes. Y bueno, meternos un poco más en esto, en ver qué tan listos para producción creen que están. Hay un montón de información, un montón de librerías para asegurarnos, para que no sean tan libres. ¿Qué me pueden decir por ahí? Primero empezamos ahí con... Bueno, arranco yo, que soy el positivo, porque la respuesta para mí es sí, pero obviamente depende para qué. No vas a dejar que un LLM tome decisiones para cosas muy críticas que capaz que tienen mucho impacto. El impacto de que se equivoque es muy grande. Pero la realidad que actualmente nosotros en Blend estamos desarrollando agentes, poniéndolos en producción en clientes, pero no se imaginen que dejo un agente que haga lo que quiera. Son sistemas donde hay LLMs que hacen parte del trabajo, que puede ser extraer información de un documento, mapear, no sé, por ejemplo, ahora estamos recibiendo esquemas de datos distintos y mapeando información de uno a otro sin saber de antemano cuáles son los esquemas. Pero la realidad es que también no es que el resultado de la gente se pasa al sistema y sigue, sino hay el famoso human in the loop, gente que revisa, pero Fundamental eso. donde yo pueda acelerar el 90% de los casos con una tasa de éxito bastante buena, le estás entregando valor al cliente porque capaz que son tareas que se hacían a mano que hoy en día, en vez de tareas que llevaban 2 días, llevan 1 hora. En ese sentido sí es donde los agentes se pueden poner en producción y agregan valor. No es que los tiro y me olvido. Y en mi experiencia, perdón que me extienda un poco más, nosotros, cuando vos arrancás con una simulación con agentes, la realidad es que no dejás que el modelo de la LLM decida mucho qué hacer, lo vas guiando bastante. Armás un workflow bastante determinístico donde le dejás a unas partes que decida qué hacer. Y eso funciona bastante bien. Con los frameworks que hay hoy en día se puede hacer. Justo, y me extiendo un poquito más, la semana pasada, la forma, me voy de las ramas, de estar actualizándose en lo que es el mundo de agentes, yo no encuentro otra forma que estar en YouTube o leyendo blogposts, porque son cosas que están surgiendo todas las semanas, todos los meses. No hay tiempo que los pongan en libros y los puedas comprar, o que lleguen a aprender en la universidad a tiempo, hay que estar constantemente. Entonces, estaba mirando un podcast donde estaba el fundador uno de los que creó LangChain, Langgraph, y estaba hablando justamente del tema de los agentes. Y él comentaba, y me pareció muy interesante, cómo ellos ven que los agentes que van a producción, cuando recién entran, son sistemas bastante deterministas, con workflows predefinidos, donde algunas partes hay un modelo que toma alguna decisión, hace alguna acción, que es no determinística, y bueno. Pero en su experiencia han visto, y en los últimos 12 meses, 15 meses, que el mundo de los agentes explotó, han visto que hay como un límite en la cantidad de cosas que pueden resolver cuando vos dejás tu workflow bastante determinístico. Y han visto que la única forma de que esos sistemas mejoren y lleguen a cubrir más escenarios y resolver mejor las cosas
es que hay que dejarlos que sean no determinísticos, pero lo cual eso al principio va a implicar que tu sistema baje muchísimo la calidad y bueno, y va a tener que empezar a aprender. Creo que los agentes están listos, sí. Mi experiencia es que no es los tiro y van a hacer magia. Sí hay que armar un híbrido entre partes determinísticas, no determinísticas y obviamente, bueno, ya les voy a dejar que hablen un poco más de observabilidad y todo eso, pero la realidad es que sí, solamente el mundo de las consultoras, los clientes, se les agrega valor con agentes. No es un reemplazar automáticamente tareas 100% por agentes, pero sí ya con reducir muchos tiempos o reducir la cantidad de recursos que se precisan para hacer cierto trabajo, la realidad es que estás agregando valor. Entonces va un poco por ahí. Totalmente. Sí, yo creo que ahí siempre empieza, nosotros estamos, 2025 fue catalogado por muchos de los grandes pensadores, llamemos de AI, como el año de los agentes. Y para mí está bueno hacer distinción a algo que mencionaste, que están los workflows y los agentes, que medio que están en canchas separadas y al final del día ahora se están combinando porque la gente tiende a construir workflows agénticos. Justamente por lo que pasaba al inicio del Machine Learning, como que nadie termina confiando en la caja negra. Entonces, para mí la construcción de agentes que terminen siendo buenos en producción empieza de menos a más. De decir, bueno, yo defino un caso de uso segmentado en donde voy a tratar de dar un workflow agéntico que va a tener cierto grado de libertad para tomar decisiones, iterar, autorreflexionar sobre lo que está haciendo, pero sí va a tener cierto guión y ciertas salvaguardas que le ponga. Y hay casos muy sencillos donde hemos puesto agentes en producción que andan muy bien y lo que resuelven es un punto de dolor grande para la carga humana. Ejemplo, call center de una compañía de internet donde tenían un WhatsApp al que le mandaban mensajitos, no me anda internet, no me anda, y lo único que hacía la gente, el scope que tenía la capacidad de hacer era usar una serie de tools, que las tools lo que hacían era validar si las antenas o los módems estaban online. Como mucho tenía la acción de reiniciar, que ya habíamos medido de qué pasa si los reinicia, no te quedas sin internet o te quedarás sin internet un poquito de tiempo. Y le quitaron la carga a las personas que tenían que estar en guardias rotativas para estar respondiendo esos mensajitos. Entonces ese es un agente que pasó a producción, que fue chiquito, pero que puede escalar con un sistema de ecosistema de agentes a medida que se le van sumando otros servicios. Y creo que eso es bastante clave en este hype de los agentes, poder segmentar, resolver problemas chiquititos y después ir sumando. Y existen muchos protocolos ahora que están tratando de pensar en estos ecosistemas donde convivan agentes entre sí y tratar de dar, si bien una metodología sistemática, con cierto guión, pero a la vez darle esta capacidad de autonomía. Para matizar nomás, creo que sí, que los agentes están listos y voy a entrar en detalle un poquito más. Creo que los agentes tal vez más read-only están un poquito más listos que los agentes que les permitimos modificar el ambiente, ya sea, voy a decir los write, pero bueno, que vayan más allá del ambiente en el que están corriendo. Creo que ahí hay mucho que trabajar, hay mucho que trabajar en la seguridad, lo que hablabas vos de, no sé, prompt injection, o sea, de dónde permito que eso se procese. Como le digo al LLM cuando lo entreno, que preste atención más al prompt de sistema y no a lo que viene después. O sea, hay un poquito más para trabajar en eso, me parece. Lo que tal vez no está tan listo, al menos, voy a decir lo bueno y lo malo. Lo bueno del LLMs o AI, bajó mucho la barra de entrada, que tiene lo bueno de que hay un montón de proyectos, un montón de innovación, o sea, surgieron un montón de casos de uso interesantísimos. Y tiene lo malo que también bajó la calidad o lo que venía más del ML tradicional. Entonces, tal vez, no sé si el mercado laboral o la industria, no sé si está todavía lista para llevarlo a producción. Porque sí, es muy fácil hacer una POC, pero si nos salteamos todo lo otro que es necesario, hay gente que puede pensar que los agentes no están listos. No es que los agentes no están listos, es que los frameworks, los procesos, las personas que usan esas herramientas no están considerando todo lo que ya sabíamos de antes y metiéndose ahí. Que me parece perfecto que se metan, pero digo, no hay que olvidarse de esas cosas para llevar la producción.
Sí, que muchas veces el poder hacer algo, hay quienes realmente se paran a pensar si lo deben hacer o no, porque no simplemente lo podemos hacer, lo hacemos. Esto viene de Oppenheimer. O sea, siempre pasa y creo que ahora, incluso no tan directo con los agentes, sino con GenAI en general, esta creciente ola de generación de videos y generación de avatares y personas sintéticas. Está bueno que lo pueden hacer, pero ¿en qué momento nos detenemos a ver si realmente hay que hacer un reemplazo? ¿Qué impacto puede tener en, no sé, lo que hablábamos más temprano, fraude y un montón de servicios que pueden ser problemáticos? Y ni hablarlo de read only, eso es tal cual. Nosotros, me acuerdo, nos pasó hace mucho al principio, arrancamos con una gente que tenía la capacidad de hacer query y estábamos haciendo testeo interno y vino uno de los ¿Qué puede salir mal usuarios. ahí? ¿Qué puede salir mal ahí? Olvídate. Una gente que tiene acceso a una base de datos. Base de datos. Lo primero que hizo fue hacer una pregunta que nosotros veníamos testeando con, claro, nosotros veníamos con él, queríamos resolver este caso. Entonces nuestros casos de uso era hacer queries para obtener ciertos datos, para combinarlo, qué bueno. Y a este usuario se le ocurrió tirarle directamente una query para borrar base de datos. Y adivina qué hizo. Por suerte era dev, muy importante trabajar en dev. Justo esa persona se llama Drop Database. Sí, a mí, siguiendo un poco en línea de lo que decía Santiago de los reads, a mí me tocó el año pasado trabajar para clientes de la industria de marketing y es impresionante la cantidad de trabajo manual que hacen. Por ejemplo, yo quedé sorprendido que en 2024 en Estados Unidos agencias de marketing tienen gente que se levanta a las 5 de la mañana a leer las noticias, a escribir un reporte a mano para pasárselo a su jefe y lo tenga a las 8. O le pagan a gente que esté mirando TikTok a ver qué es lo que está haciendo trending o reviews de sus productos que está diciendo la gente de internet. Y lo están haciendo manualmente. Le pagan a personas para estar mirando TikTok. Nos hicimos POCs. Buen trabajo ese, ¿no? Sí. Me encantaría. Para los psicólogos. Pero hicimos POCs para justamente estar scrapeando esas noticias y generar los reportes o hicimos uno que era en lenguaje natural, escribías producto, tu empresa, y iba a buscar los Reddits donde habían comentarios relativos a eso, procesaba toda esa información y te generaba un reporte de qué es lo que la gente se está quejando. Y la realidad es que llamémosle agentes, en realidad la palabra agente hoy en día es casi que GenAI, casi que lo mismo. Los podés poner en producción, claro, son reads, no es un neurocirujano ni nada de eso, pero hay industrias como marketing, donde si el reporte fue perfecto o no perfecto, es muy discutible. La realidad es que agregas mucho valor. Por eso reducís tiempos, sacás tareas que capaz que eran muy manuales, que las puedes sacar a personas. Bárbaro. Entonces, me parece que un poco de acuerdo estamos con que agregan valor, efectivamente, reducen costos, reducen tiempo, pero hay que manejarlos con cuidado, con ambientes controlados, no darles libertad absoluta. Si les parece, para ir redondeando más o menos, prendemos el micro para algunas preguntas, algunas dudas por ahí. Estamos unos minutitos atrasados, pero igual no se preocupen porque tenemos un buffercito para ahí. Sí. Gracias, se escucha así. Bueno, en primer lugar, excelente pana. Muchísimas gracias. He anotado un montón de cosas. Bien, la pregunta, bueno, tengo de hecho varias, pero vamos con la primera que anoté. Cuando dieron el ejemplo de los motores del rack y que se podía equivocar y mandar a reparar con las instrucciones equivocadas, ¿cómo evaluar? ¿Cómo evaluar el parseo de esos documentos? O sea, existen herramientas con las cuales, yo me lo imagino que tengo que tener un evaluador, pero ese evaluador no necesariamente sea humano, sino que pueda ser otro LLM. Pero no lo usan así, porque es lo que más o menos he leído que se utiliza, pero me gustaría un poco desde la experiencia de ustedes, ¿qué utilizan? ¿Qué herramientas hay a la vuelta? Tiro ese y tiro otra una vez, ya que tengo el micrófono y los dejo. Y otra es,
Mencionaron el caso de Atlas, sí, yo también lo estuve probando. ¿Y cómo se protege uno del prompt injection? O sea, si nos puedes desarrollar un poquito más esa idea. Listo. Gracias. Bueno, ahí te he respuesto sobre lo del RAG. ¿Qué pasa? Para mí lo fundamental es el data curation, llamémosle. Porque si bien vos podés usar un LLM como juez para hacer la evaluación y podés ir para ese lado, pero ponele, el problema que yo enfatizaba se resuelve muy fácil con data curation y con organizar bien tu información. Porque ¿qué pasa si yo tengo metadatos en esos embedding? Entonces en los metadatos posiblemente tenga el auto adecuado, y si mi paradigma de RAG en el que estoy usando no es naive, es avanzado por lo menos o modular, pero uso una estrategia de preparar la query para la búsqueda, seguramente yo lo que voy a hacer es una augmentation en esa query. Entonces mi estrategia de búsqueda seguramente sea direccionada para el Honda Civic 2008 que estoy buscando. Pero así todo no es suficiente y es importante sumar un sistema de evaluación en donde hay muchos frameworks populares que se usan y que podés directamente, casi de la librería, Ragas, TrueLens, DeepEval son algunas de las que se usan bastante. Entonces vos podés hacer este famoso evaluación de triaje de un RAG, en donde vos vas a tomar 3 elementos que van a ser tus corpus de texto contextuales, la query del usuario y la respuesta. Entonces podés hacer las típicas 3 métricas de evaluación donde ves la relevancia de la respuesta, la relevancia del contexto y qué tan fundada está. Son las 3 patas que tenés que ir trabajando. De nada. Sí, puedo sumar una cosita que está súper interesante, porque la parte del dataset curado es fundamental. A veces toma trabajo hacerlo, pero una vez que lo tenés, después hay otras técnicas que están buenas, por ejemplo, que están sonando mucho, que es generar datos sintéticos a partir de ese dataset curado. Por ejemplo, hacerle pequeñas perturbaciones, usar sinónimos, cambiar de lugar la pregunta. Puedes usar otro LLM que se pare en el dataset curado y te genere un dataset aumentado un poquito más grande. Entonces, esos son cosas a explorar que están súper interesantes. Totalmente. Yo también voy a sumar porque en AI es un tema crítico la parte de evaluación. Y sí, nosotros usamos bastante LLM as a Charge, otro modelo para evaluar esos sistemas más de chat. Y sí, y hay métricas como, perdón que trabajo en inglés, las sé en inglés, accuracy, hallucination, conciseness, coherence. Son métricas que le pedís otro modelo que te genere. Cuando evalúas capaz que el sistema RAG caja negra. También, como decía Marcos, tenés que también evaluar el retrieval, tenés que evaluar cosas también individuales, porque la evaluación de caja negra te va a dar el puntapié inicial. Y el último comentario de eso es, miro bastante YouTube. Otra cosa que vi en YouTube, que de la conferencia de LangChain, LangGraph, una exposición de JP Morgan acerca de evaluación. Y la moraleja de la evaluación era que, de la charla, era que ellos hicieron su RAG, les andaba bastante, o sea, lo hicieron, andaba bien, pasaron a producción, andaba mal. Y la moraleja fue, decían que tenían que haber empezado por la evaluación al principio, definir las métricas con las cuales iban a hacer, si iba a hacer ese RAG, si iba a usar, y construir el RAG en base a eso. Y ellos decían como que el nuevo TDD es el Evaluation Driven Development. Arrancá a desarrollar sabiendo y considerando cómo lo vas a evaluar. Cuando pones en producción, la evaluación y el monitoring de eso que no nos metimos, que es un tema muy interesante, es constante. Te contesto rapidito en la última parte, que fui yo el culpable. Preguntaba sobre el prompt injection y las formas de lidiar con eso. Es súper difícil. Hay un montón de librerías que lo que hacen son poner guardrails, se llama como... también hay LLMs in the middle, o sea, vos podés preguntarle, usar un LLM en el medio antes de pasarle el prompt al otro LLM, por ejemplo. Todo eso suma un montón de latencia. O incluirlo en el prompt también, por ejemplo, decir, che, mira que el usuario te puede meter un prompt injection acá. Seguimos con otra preguntita, por ahí, audiencia. Sin timideces.
¿Cómo? Hay más acá, hay más preguntas acá. No, que capaz están con hambre y quieren almuerzo. Adelante. Ya que estaba aquí el micrófono, una más. Conversaba, no recuerdo quién de los tres, sobre el ecosistema de agentes y los protocolos que se están definiendo en la industria alrededor de los mismos. He leído sobre algunos, pero me gustaría que si nos puedes comentar más o menos cuál está más adoptado. El de Google, Esa es una pregunta difícil. Porque ahí, la verdad... ¿Ya está? Hola, hola. Sí. ¿Cuál está más adoptado? Es complicado. Me parece que eso... No sé si tendría que leer algún artículo que hable específicamente con datos. Personalmente me dio bastante interés el protocolo Agent to Agent de Google y lo hemos usado en algunas herramientas, pero no por lo obvio, que es conectarse entre agentes, sino porque de movida lo pensaron con una capa de seguridad. Entonces me parece interesante porque algo que incluso no lo hemos mencionado, pero cuando hablamos de MSP, que es otra herramienta, que es otro protocolo que se está usando mucho, es la capa de seguridad y el pensar en cómo aseguramos las herramientas, porque hoy, hace poquito leí un artículo, una curva interesante de que es linealmente el grado de riesgo a medida que más MSP le sumas a tu proyecto, y hablaban de una curva de más o menos con 10 MSP tenés el 92% de riesgo, lo cual es un montón y nos hace pensar en cómo los frameworks se van a poner de acuerdo para trabajar desde el punto de vista de seguridad. Después Cisco e IBM tienen protocolos de Agent to Agent que ellos directamente los trabajan de la capa de seguridad. Personalmente no he interactuado con ninguno, pero me gusta esa filosofía de decir, bueno, si nos vamos a encontrar en un punto frontera, porque capaz que la idea de los protocolos de agente también tiende a cuidar, si yo tengo un agente como servicio que tiene la fórmula de la coca, posiblemente no lo quieras poner, pero sí te puedo vender coca. Entonces te permito conectarte a mi servicio de una manera segura en la que hablamos en el mismo idioma y nos protegemos de ataques maliciosos. Yo creo que habla un poco de la inmadurez de la industria, de que todavía estamos hablando de que hay distintos protocolos, está el de Google, está el de MCP, o sea, pasan en los proveedores de APIs de LLMs, como las herramientas. Algunas capas tipo Bedrock lo intentan, pero si entras en detalle, en realidad tienen sus excepciones para cada proveedor. Entonces, creo que también habla un poco de la inmadurez, que no es tan sencillo adoptar un protocolo y cambiar uno por otro fácilmente. Sí, 100% de acuerdo. Nosotros, un proyecto empezamos hace 4 meses. Antes de empezar nos tomamos un mes para evaluar, más o menos, 2-3 semanas, para hacer benchmark de cómo estaban los frameworks de agentes. Porque le llamamos una decisión tipo 1, así que teníamos que cambiar, íbamos a tener que tirar toda la basura y entonces nos tomamos un poco de tiempo. Nosotros sí ahí, por ejemplo, evaluamos, hemos trabajado con CrewAI, con LangChain, el de Llama Index, que no me acuerdo cómo se llama, pero es lo mismo. Nosotros terminamos yendo después por otro un poco más nuevo, que es la librería de Google, Google ADK, para implementar agentes. Nos parecía que tenía muy buen soporte para lo que era A2A, comunicación de agentes. Y si lo haces en la nube de Google, la integración con todos los servicios de Vertex es muy sencillo. Igual nosotros estamos trabajando en Azure, igual se puede hacer. Es una librería de Python, Open la puedes usar tranquilamente. Nos pareció que nos facilita, a nosotros no nos gustaba mucho de la parte de LangGraph tener que definir edges y nodos y como que mucha curva de cosas que capaz que eran más intuitivo para armar estas soluciones de agentes. Y también era Microsoft, viene un poco de atrás con, ¿cómo se llama? Agent Builder en Azure. Y son todos muy parecidos, no hay ninguno que te va a dar algo que el otro no te dé. Hay un tema, como decía Santiago, de madurez. Yo creo que depende un poco qué vas a hacer, cuál es tu problema que querés resolver. Capaz que CrewAI es un poco más fácil de resolver, de hacer las cosas, porque tenés una interfaz más alto nivel para hacer cosas más rápidas que en otros frameworks, pero depende un poco qué es lo que vayas a hacer, diría. Pero no hay como que digas, no, este es mejor. No, son todos muy parecidos. Sí, mañana aparece uno nuevo que lo supera y vamos todos para allá. Exactamente. Bueno, estamos de tiempo ya. Así que nada, para cerrar, quería agradecer de nuevo a ustedes tres
por este panel de lujo.